Muy buenas, mi nombre es Jimmy Torres, asesor tecnológico para Multisoluciones Nicaragua. El día de hoy quiero anunciarles los tutoriales que estaré subiendo en mi canal de YouTube. Para esto siempre les recomiendo que visiten la página web de Forum de Isabel y ahí siempre estarán encontrando donde pongo los tutoriales o pongo los links de los tutoriales que estaré subiendo a YouTube. En este sentido, estaré realizando una serie de tutoriales que tienen que ver con integrar el servidor de Isabel de Asterix con algunas aplicaciones. En este sentido, yo ya he subido tutoriales que tienen que ver con la integración de VTiger 7.1, creo yo, si mal no recuerdo, con Isabel en su última versión. Y esta vez, entonces, estaré haciendo unos tutoriales de integración de Isabel con Odoo. Odoo, estaré trabajando con Odoo 11 y con Odoo 12. Entonces, al final, prácticamente la integración es muy similar, lo único que algunos parámetros hay que tomar en cuenta. Entonces, para esto yo voy a estar integrando Odoo 11 y Odoo 12 con el servidor de Isabel en la última versión. Entonces, la idea es que nosotros logremos entonces tener mi libreta de contactos para llamar a mis clientes o bien instalar algunos módulos que son bastante interesantes. Aquí, por ejemplo, estoy dentro de mi Odoo 11 y en la versión en la que estoy trabajando, ¿verdad? Es en la versión 12 en este momento. Entonces, pero igual también vamos a trabajar con la versión 11. Entonces aquí tengo Odoo 12 y voy a explicar que vamos a utilizar algunos módulos que son gratuitos y que bien lo podemos descargar desde Odoo 11 o Odoo 12. Aquí hay unos módulos muy interesantes que podemos instalar el CRM Phone para la libreta de contactos, pero también podemos instalar un módulo que es el HR para selección y reclutamiento, donde podemos llamar a los contactos cuando nosotros o recursos humanos esté dentro de un proceso de selección y reclutamiento y llamar a los contactos. O bien poder marcar una libreta de contactos para llamar a nuestros clientes potenciales. Entonces aquí yo estoy enseñando todos los módulos que podemos instalar de manera gratuita, pero también voy a enseñarles lo más importante, que es instalar el módulo conector que nos permite la integración de Isabel Asterix con el Odoo. En este caso les voy a enseñar cómo se instala el módulo conector, ¿verdad? Que nos va a permitir esa integración entre Isabel y Odoo. Voy a enseñarles cómo se configura y para qué nos va a servir esto. En este momento voy a hacer una llamada y voy a explicarles entonces para qué nos puede servir esto. Me voy a libreta de contacto y aquí tengo, digamos, mis clientes potenciales o mis clientes que yo voy a necesitar llamar. Aquí con dar un simple clic yo voy a poder llamar a mis clientes. En este caso yo tengo una extensión interna simulando un cliente o bien puedo hacer una llamada celular. Este servidor de Isabel que tengo en este momento en producción o más bien para testing o prueba lo tengo con un gateway GSM OpenBox, así que voy a poder hacer llamadas sin ningún problema. Entonces para esto voy a hacer la prueba. Tengo el cliente al que voy a llamar, en este caso es la 4002 y esta extensión la tengo a través aquí de WebRTC. Entonces vamos a poder llamar a ese cliente con solo dar un clic aquí y tengo mi extensión que es la que voy a estar trabajando como un agente donde voy a estar comunicándome. Entonces marco y contesto y automáticamente llama al cliente. Hola, 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 hola. Eso es por un lado y por el otro lado igual voy a poder llamar a través de una línea celular que, como repito, yo tengo un OpenBox conectado a mi Isabel de testing. Entonces tan fácil como solo darle un clic aquí y bueno, pasa lo mismo, contesto y la llamada se va a establecer en este momento. Para esto vamos a revisar a ver qué es lo que está pasando en el server y ahí comienza a repicar en mi extensión y voy a contestar hola, 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 hola. Entonces ahí lo tenemos un gateway. Voy a cortar.
Entonces voy a explicar la configuración desde el lado del el servidor de Odoo y la configuración desde el lado del servidor de Isabel para poder hacer nuestra llamada y poder integrar en la libreta de contactos de direcciones de clientes potenciales o bien instalar módulos donde podamos llamar. Aquí yo tengo por ejemplo un módulo que del proceso de selección y reclutamiento, y digamos aquí estoy simulando varios puestos, candidatos, y miro aquí las solicitudes que tengo de candidatos. Igual también puedo llamar a los candidatos y dar un clic fácilmente. Sería lo mismo, voy a marcar a un candidato, entonces solo le doy clic aquí y pasa lo mismo y automáticamente va a marcar igual, contesto y corto. Entonces, Odoo es muy útil, y igual el servidor de Isabel es muy útil una vez que lo podemos integrar para el tema de las llamadas telefónicas. Entonces, eso es por un lado. Igual vamos a estar trabajando con la versión 12 y la versión 11. En este caso, esta es una versión 11 que tengo aquí instalado. Entonces, eso es por un lado en la parte de Odoo, la parte de integración. Como les había dicho, yo ya les había enseñado cómo integrarlo con vTiger y ahora lo estoy haciendo con el CRM de Odoo. Bien, los próximos tutoriales que estaré subiendo también les estaré enseñando cómo desarrollar un AGI para poder utilizarlo en nuestra empresa, en nuestro negocio. En este sentido, este tutorial va a consistir en lo siguiente. Lo primero es que aquí tengo un cliente que está llamando a mi servidor de Isabel y va a hacer consulta él a una base de datos, ¿verdad? En donde él quiere escuchar cierta información que él necesita. Para llamar, él previamente tiene que loguearse con un PIN o con un password. El servidor de Isabel, a través del AGI, valida que ese PIN sea un PIN correcto, un PIN válido, y luego va a ir a hacer consultas a una base de datos. Entonces, para esto yo voy a tener dos sistemas que he desarrollado para efectos de prueba. Uno de los sistemas va a ser consulta, su base de datos va a estar dentro del mismo servidor de Isabel, ¿verdad? Conectado a la base de datos, y otro sistema va a ser un sistema independiente donde va a tener su propia base de datos, y el AGI que desarrollemos en Isabel va a ser una consulta remota, ¿verdad? Va a ser una conexión remota al servidor de sistema que tiene determinada información. Para esto vamos a estar utilizando entonces dos sistemas con sus bases de datos. Una base de datos va a estar dentro del mismo servidor Isabel, y otra base de datos va a ser una conexión remota del servidor Isabel para hacer consulta. Y para reproducir esa información que la tenemos en esa base de datos, vamos a utilizar la herramienta de Google o el API de Google Speech. Esto nos va a servir obviamente para convertir de texto a voz. Entonces vamos a utilizar el Google Speech, ¿verdad? A través de su API, y lo vamos a hacer a través de un AGI también que nos va a permitir. El AGI ya es un AGI desarrollado, y yo les voy a enseñar de dónde lo vamos a bajar y cómo lo vamos a hacer las pruebas y cómo lo vamos a configurar. Y vamos a instalar las librerías que se necesitan obviamente para que funcione sin ningún problema. Aquí yo tengo un sistema desarrollado en PHP. Es muy sencillo, solo para efectos de prueba. Es un CRUD, en donde este CRUD tiene los datos de un cliente. En este caso yo estoy simulando que existe un cliente llamado Juan Torres, con su correo electrónico, una cédula o un ID de identidad, su dirección y la deuda que tiene y la fecha en la que fue ingresada esta información. Aquí tengo dos registros en este CRUD. Igual este CRUD va a tener su propia base de datos, sus bases de datos van a estar instaladas y configuradas en un servidor Windows donde lo tengo yo instalado. Igual también voy a tener un segundo sistema, ¿verdad? Que es un CRUD también, donde va a tener información similar. La única diferencia es que este sistema, su base de datos están alojados dentro del mismo servidor de Isabel. Entonces, uno de los AGI
va a hacer consultas a una base de datos externa y otro AGI va a hacer consulta dentro de una base de datos que ya está eh, eh, elaborada o hecha dentro del mismo servidor de Isabel. Entonces tengo estos dos sistemitas, uno para mostrar una conexión externa del AGI y el otro una conexión interna a la base de datos interna dentro del mismo servidor Isabel. ¿Con qué propósito hice eso? Bueno, para mirar que podemos desarrollar un código AGI, ¿verdad? Que consulte o bien dentro del mismo servidor a través de María, a través del motor de base de datos MariaDB o bien a través de un motor de base de datos externo que no necesariamente tiene que estar dentro del mismo servidor que utiliza Isabel. ¿Qué vamos a utilizar para esto? Entonces para esto, repito, vamos a utilizar el API de Google Speech, ¿verdad? Y lo vamos a trabajar por medio de este AGI. Vamos a conectarnos a ese API y a través de este AGI que desarrollaron un proyecto, vamos a conectarnos a Google Speech, ¿verdad? O el motor de Google, ¿verdad? A través de este AGI y vamos a instalar las librerías necesarias que vamos a necesitar dentro de mi servidor Isabel. Instalamos la librería, luego instalamos el AGI, ¿verdad? Dentro de mi servidor para poder hacer uso de Google Speech, del motor de Google. Y podemos trabajar con diferentes idiomas. En este caso yo voy a trabajar con el idioma español. Hecho esto, instalado el AGI, instalado las librerías, entonces vamos a hacer modificaciones dentro del servidor de Isabel para hacer algunos cambios dentro de los archivos de configuración del sistema. En este caso dentro del dial plan. ¿Verdad? Vamos a hacer cambios ahí y vamos a ver entonces cómo podemos integrar Isabel con un AGI que me va a hacer consultas a una base de datos externa o a una base de datos interna podría ser. Y el cliente llamará a través de la línea telefónica y se validará con un PIN. Vamos a ver cuando el PIN no es correcto, qué mensaje nos va a reproducir y todo esto lo vamos a hacer a través del API de Google, ¿verdad? Que me va a convertir del texto a voz. Entonces, en síntesis, esta información que yo tengo aquí en mi base de datos en texto me la va a convertir a voz y eso es lo que va a escuchar el usuario que estará llamando. Entonces, para esto vamos a hacer una prueba para ver en qué consiste esto. Yo en este momento voy a llamar a mi número telefónico que es de atención al cliente y voy a querer informarme sobre el monto de mi deuda. Previamente yo para eso tengo que tener un PIN para validarme. Entonces esto es muy fácil. Voy a marcar internamente en este momento, pero luego vamos a hacer las pruebas externas a través de una línea telefónica. Entonces voy a marcar 1231, que es mi extensión en el dial plan, ¿verdad? Para marcar y donde me va a contestar obviamente una operadora. Un saludo a través, he hecho un saludo a través de texto y luego ese texto es convertido a voz a través de Google Speech. Entonces voy a marcar 1231. Bienvenido a Nicaragua. Por favor, Digit digite su me clave. invita a marcar mi clave y mi clave es, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Nombre, Lucas Ríos. El monto de Y su me deuda es está monto reproduciendo $3.800. el nombre Gracias por y el llamar. monto de mi deuda, que en este caso es 300.000. En este caso es 300.000. Repito, este es un pequeño club, un pequeño sistemita que he hecho solo para efectos de prueba. Nosotros podemos reproducir la información que querramos. En este caso me está reproduciendo el nombre y el monto de esa deuda y previamente se valida. Ahora, ¿qué pasa si yo marco un PIN Bienvenido a incorrecto? Nicaragua. Por favor, digite su clave. Clave no encontrada. Digite su clave nuevamente. Marqué Por 4S5 digite su y clave. identifica que esa clave no existe. Voy a cortar y así sucesivamente los clientes que vayan llamando pueden ir a hacer consulta de su información a las bases de datos por medio de este sistema que yo tengo. Entonces esta base de datos está dentro del mismo Isabel,
pero también tengo el otro sistema que se conecta el AGI remotamente. Entonces en este caso aquí yo tengo el PHP y si miran aquí, esta es mi base de datos y lo que hago es que a través del AGI, los dos AGIs que tengo, uno para conexión interna y otro para conexión remota, aquí los tengo. En este caso lo he llamado cobro y deudas. Y también tengo el AGI, ¿verdad? Que me va a permitir hacer uso de Google Speech o el motor de Google. Entonces en este caso yo ya aquí ya lo tengo instalado y es el que me hace, me reproduce esa información de texto a voz. Entonces vamos a instalar, vamos a desarrollar un AGI llamado cobro y el otro llamado deudas. Y vamos a instalar el AGI para Google TTS, ¿verdad? Entonces es este que está aquí, Google TTS.ai. Entonces aquí tenemos, vamos a trabajar también con otras herramientas para mirar las bases de datos solo, que son muy interesantes. Yo trabajo con Visual Studio Code. Aquí están mirando Visual Studio Code. Nosotros podemos ir conectarnos a las bases de datos de nuestros servidores y mirar toda la información. Aquí en este caso yo estoy mirando las bases de datos. Estoy conectado en este momento a mi servidor de Isabel y miro todas las bases de datos. En este caso el nombre de mi base de datos es CRUD. Tengo mis tablas, llamadas cliente y aquí tengo toda la información. Si no les gusta, bien, podemos trabajar siempre con para el tradicional PHP MyAdmin o bien podemos trabajar con otro gestor de base de datos, ¿verdad? Para administrarla llamado Workbench. Como ustedes quieran, podemos hacerlo. Lo que quiero demostrarles es que existen diferentes herramientas con las que podemos ir trabajando. Bien, entonces en este sentido, ahí ya hicimos la prueba de uno de mis sistemas, ¿verdad? De este. Ahora voy a hacer la prueba con este sistema donde sus bases de datos están remotamente y el AGI se va a conectar a una base de datos que no está dentro del mismo servidor instalada, sino remotamente. Entonces para esto voy a marcar, y voy a marcar 1232, ¿verdad? Que es para que haga las consultas al otro AGI. Bienvenido a su crédito. Por favor, digite su clave. Y voy a querer la información que pertenece a Jimmy Jairo Torres. Entonces la información de Jimmy Jairo Torres es 1, 2, 3, 4, 5 es la clave. Entonces me está dando ese mensaje porque no he introducido mi clave. Clave nuevamente. Ahora lo voy a Por introducir. favor, digite su clave. Nombre: Jimmy Jairo Torres. El Y me monto está de su deuda: reproduciendo el registro de este cliente $20. y me reproduce el monto. Llamar. Obviamente voy a cortar. Obviamente todo esto es dinámico, a medida que voy haciendo cambios en el sistema se van a ir actualizando las bases de datos y a la vez que se actualicen las bases de datos igual se va a ir actualizando la información que nos va a reproducir para las consultas. Entonces vamos a estar realizando entonces esos tutoriales. Aquí vamos a ver lo que está pasando. Aquí yo he activado el log para ver todo el proceso de la llamada y la consulta al AI. Entonces, aquí entran las llamadas, ¿verdad? Y hace una validación. Vamos a ver esto. Aquí entonces estamos mirando que la llamada se ejecuta desde la extensión 4000, ¿verdad? Y está marcando la extensión en donde me va a responder en este caso el mensaje. Entonces en este caso yo llamo desde la extensión 4000 y hace uso del Google TTS del AGI para reproducir este mensaje que tengo en texto a voz. Entonces este es un mensaje que tengo en texto, lo vamos a ver, hace uso del AGI Google TTS para convertir a voz. Luego me reproduce el segundo mensaje de texto. Por favor digite su clave en español. Vengo y digito mi clave
a través de esta variable que tengo configurada en mi servidor, y luego de esto mi dígito es de 5, hace un silencio en ese momento y recibe el dígito marcado. En este caso, recuerden que me salió clave no encontrada porque no marcaba, pero luego ingresé los dígitos de 5 y aquí está el dígito que ingresé, 1, 2, 3, 4, 5, y luego de haber ingresado este dígito hace la validación a la llamado cobro.agui. Y allí, una vez que hace la validación, entonces ya encuentra que existe ese password, que existe ese registro, ¿verdad? Y luego me devuelve un resultado y me manda a reproducir lo que tengo en texto, en este caso Jimmy Jairo Torres, y lo hace a través del Google TTS del AI, que a su vez utiliza el motor de Google Speech para convertir de texto a voz. Bien, eso es lo que vamos a estar mirando. Esta herramienta es muy interesante y nos va a servir de gran ayuda. Espero que estos tutoriales sean de mucha ayuda para ustedes.